Bueno, pues vamos a comenzar con el tercer vídeo de este tema 4 de mecanizado, en el que os recuerdo que estábamos hablando de los procesos de corte. Hasta este momento habíamos estado hablando, bueno, fundamentalmente de lo que era el corte. Habíamos dicho que el corte se podía incluir dentro de muchos procesos de fabricación, como podía ser el mecanizado por arranque de viruta, el mecanizado por abrasión, el conformado, y nos habíamos centrado fundamentalmente en el mecanizado por arranque de viruta, en el cual en un primer momento hemos visto lo que era el corte manual, con herramienta manual a través de la sierra de arco. Vimos las diferentes características que podía tener la hoja de la sierra, vimos las características del arco y luego nos adentramos en lo que era el aserrado mecánico, es decir, el aserrado con máquina, que vimos fundamentalmente, hemos visto tres tipos de máquina. Estudiamos la sierra alternativa, la sierra de cinta, como la que tenemos en el taller, y finalmente la sierra tronzadora, en la cual habíamos hecho la puntualización que hay muchas tronzadoras que el disco que utilizan tiene dientes y arranca viruta, como por ejemplo los que utilizábamos en carpintería metálica para los marcos de las ventanas, pero luego había otros discos que no tenían dientes, sino que eliminaban material por abrasión y que era similar al funcionamiento de una radial, de una moladora, que veremos más adelante en el tema. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a ver, nos vamos a olvidar un poco, o vamos a dejar de lado lo que va a ser el mecanizado y nos vamos a centrar en el corte por conformado. Si os acordáis del tema en el que vimos los procesos de fabricación, hablábamos que el conformado era un proceso de fabricación en el que no había pérdida de material paulatina, ¿vale? Sino que y no había tampoco una pérdida de material a través de, por ejemplo, a través de la abrasión, que serían partículas incandescentes, o a través de virutas que fuéramos arrancando poco a poco, sino que lo que ocurría en el conformado era una deformación plástica del material, una deformación en la que conseguíamos que el material lo deformáramos tanto que no volvía a su estado original, sino que se quedaba ya modificado, se quedaba ya deformado de forma permanente. Y ahí teníamos el curvado, teníamos el plegado y por supuesto teníamos algunos procesos de corte como los que vamos a ver hoy. Bien, cuando hablamos de corte por conformado, nos vamos a veremos más adelante otros tipos de conformado, como es el cizallado, que se basa en la fuerza de cizalladura, de cizallamiento, pero hoy nos vamos a centrar en aspectos más manuales, como puede ser el cincelado y el burilado. Ya hemos hecho prácticas sobre el cincelado, hemos hecho una práctica de corte con cincel, entonces estos ya van a ser cosas que no suenen, ¿vale? Pero se trata de tanto el cincelado como el burilado, que al fin y al cabo es lo mismo, lo único que cambia es el tipo de herramienta, lo vamos a ver. Al final son procesos de fabricación que lo que hacen es eliminar material sin generar ni abrasión ni arranque de viruta, ¿vale? Sino que va a realizarse a través de una deformación. Y para ello vamos a utilizar una herramienta manual que se llama cincel o buril y que va a estar necesariamente acompañada de un martillo. Es decir, con una mano vamos a sujetar el cincel y con otra mano vamos a sujetar el martillo, que va a ser con el que vamos a ir golpeando el cincel o el buril. Este proceso de fabricación, que es muy antiguo, se viene utilizando desde hace muchísimos años, normalmente se utiliza cuando deseamos hacer cortes en piezas de poco espesor, ¿vale? Pues bien, hemos hablado de que las herramientas son el cincel y el buril y nos vamos a centrar un poco en cómo es dicha herramienta. Como tantas otras herramientas que vamos a encontrar a lo largo del curso, es una herramienta que va a estar fabricada en acero, pero necesitamos que ese acero sea endurecido, porque volvemos a lo mismo que hemos hablado en el aserrado o en el limado, necesitamos que sea más duro que el material a cortar, para que el que se deforme y el que se termine partiendo y rompiendo sea el material que quiero cortar y no mi buril, ¿vale? Entonces, por un lado vamos a necesitar que sea un acero especial, acordaros que el acero era una aleación de hierro y carbono, y una de las cosas que habíamos dicho es que cuanto más contenido de carbono tenía el acero, tenía el hierro, ¿vale? Cuanto más carbono tenía el hierro, el acero iba a conseguir ser un poquito más duro, ¿vale? Entonces, por un lado tendremos aceros especiales para herramientas y por otro lado, además, recordar, ¿vale? Acordaros que teníamos los procesos, los tratamientos térmicos, que eran aquellos en los que conseguíamos modificar la microestructura del material y por lo tanto modificar sus características. Y concretamente acordaros del temple, que consistía en calentar por encima de los 800 grados, alrededor de los 1000-1100 grados, y hacer un enfriamiento brusco
cuya finalidad era endurecer el material. Pues bien, el filo de los buriles va a estar templado, ¿vale? Porque nos interesa que sea duro, más duro del material que voy a cortar. En el cincel voy a encontrar diferentes partes, como veis en la pantalla, y por un lado voy a tener una cabeza, que fundamentalmente es la zona en la cual voy a golpear con el martillo. Voy a tener un cuerpo que va a poder tener diferentes formas, bien sea de forma cuadrada, de forma hexagonal, en forma de pentágono, cuya finalidad va a ser simplemente agarrar el cincel fuertemente, de manera que no se deslice a la hora de golpearlo y que no me produzca daños a la hora de agarrarlo, ¿vale? Que sea algo cómodo, que sea algo ergonómico. Y finalmente voy a tener un filo que va a ser la parte que va a terminar en forma de cuña y es realmente la que va a producir el corte, ¿vale? Comentaros que este filo, por así decirlo, este filo, tiene que estar aproximadamente formando un ángulo de 30 grados, ¿vale? Porque si es mucho más puntiagudo, si es mucho más delgado, mucho más afilado, ¿vale? Se va a deformar con mucha facilidad. Y si el filo tiene mayor ángulo, es decir, es de 50, de 60, de 70 grados, no va a penetrar correctamente en el material, ¿vale? Le va a costar mucho más penetrar en el material. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio, por así decirlo, entre que el filo penetre correctamente, pero que no sea lo suficientemente fino, que no sea lo suficientemente débil como para que se deforme en cuanto le dé dos golpes, ¿vale? Esto voy a tener que saber afilarlo y fundamentalmente lo voy a afilar en la muela, ¿vale? En la electroesmeriladora de las que podemos contar en el taller, como es nuestro caso. Esos filos, precisamente, del cincel van a tener diferentes formas, ¿vale? Van a tener diferentes formas de filo. Y fundamentalmente voy a encontrar, por ejemplo, que la punta sea plana, que normalmente se utiliza pues, para eliminar remaches, para eliminar tornillos, para eliminar tuercas, ¿vale? Que han quedado a lo mejor bloqueadas. Voy a tener filos que tienen una pequeña curva, como una forma similar a la media caña que tenían las limas, ¿vale? Que simplemente es para realizar cortes cóncavos, ¿vale? Cortes que van a tener una determinada curvatura, no van a ser cortes rectos, entonces es necesario que el cincel tenga un filo acabado también en círculo o en una pequeña sección de círculo para ir consiguiendo esa curvatura. Van a tener formas de rombo, formas rómbicas, ¿vale? Para ir haciendo ranuras. Puntas redondas, que es para hacer taladros, ¿vale? Hacer taladros o agrandar taladros o desplazar el eje de un taladro que a lo mejor habíamos taladrado de manera incorrecta. Y luego voy a tener una serie de puntas agudas. Cuando hablo de puntas agudas quiere decir que la zona de corte va a ser mucho más estrecha, va a ser mucho más pequeña, ¿vale? No sé si tenéis en mente el cincel que tenemos en clase, pero su filo aproximadamente mide unos 4 o 5 centímetros, 3, 4 o 5 centímetros, ¿vale? Bueno, pues los buriles van a tener, estos de punta aguda, van a tener la superficie cortante mucho más pequeña, ¿vale? Va a ser menor incluso que de un centímetro. Eso es a lo que llamamos buril y eso es lo que diferenciamos de un cincel, ¿vale? Por lo tanto, el buril se diferencia del cincel en que la superficie de corte va a ser mucho más estrecha y el uso que le vamos a dar fundamentalmente va a ser para cortes, para hacer ranuras muy pequeñas, para hacer chaveteros, acordados de lo que era una chaveta, bueno, pues esos agujeros, esas ranuras para alojar las chavetas, o para eliminar un pequeño material, ¿vale? Va a ser fundamentalmente los usos del buril. Aquí veis algunos de los usos, ¿vale? De los diferentes, ¿vale? Los de punta redonda, de los buriles, que sería este de abajo de la derecha, ¿vale? Cuya superficie de corta es mucho más pequeña, o un cincel normal, que pueda ser pues, para eliminar el espacio entre taladros, por ejemplo. Ya lo veremos en algunas prácticas en el taller también. Bien, lo que hemos dicho, ¿vale? El buril, por lo tanto, es similar al cincel, pero su superficie cortante es menor, ¿vale? Hemos hablado de sus usos para abrir ranuras, canales, chaveteros, ¿vale? El buril sería lo que está en la parte superior, ¿vale? Donde la superficie cortante de la herramienta va a ser mucho más pequeño que la de abajo, que va a ser un cincel, ¿vale? Es decir, la longitud del corte, aproximadamente lo que os digo, 3-4 centímetros, mientras que en el cincel va a ser 1 centímetro o menor. Bien,
¿qué es lo que voy a tener que realizar cuando decida hacer un corte por cincel? Un corte por conformado y dentro del conformado con un cincel. Vale, pues la técnica del cincelado que voy a tener que seguir es esta que tenéis en pantalla, ¿vale? En primer lugar, como siempre, voy a tener que trazar el lugar por el cual voy a tener que cortar, ¿vale? Si no parto de un buen trazado, es difícil que luego vaya a hacer un buen corte y por lo tanto el acabado del material va a ser bastante defectuoso. Una vez que tengo decidido cuál va a ser el corte y lo tengo trazado, tengo que elegir el cincel o el buril más apropiado para lo que voy a hacer. No es lo mismo hacer un corte que hacer un chavetero, que hacer una ranura, que eliminar un tornillo o un remache, etcétera, ¿vale? Voy a tener que afilar la herramienta, si es que no está ya correctamente afilada, ¿vale? Lo voy a tener que comprobar que tengo ese ángulo de 30 grados del que estamos hablando y en caso contrario, afilarlo en la electroesmeriladora. Voy a tener que sujetar correctamente en el tornillo de banco la pieza que quiero cortar y finalmente comenzar a hacer el golpeteo a través del martillo, ¿vale? Para ir recorriendo todo el espacio que quiero cortar, ¿vale? Tengo que tener en cuenta que el martillo tiene que ir acompañando correctamente al cincel. De nada me sirve tener un cincel muy pequeño si luego el martillo es muy grande y pesado, o viceversa, ¿vale? Si tengo un martillo muy pequeñito que tengo que golpear sobre un cincel muy grande. Tiene que estar más o menos acompasado, ¿vale? Veis aquí que el peso del martillo tiene que ser aproximadamente el doble que el peso del cincel, ¿vale? Más o menos es lo que está ocurriendo con las herramientas con las que trabajamos en el taller. Bien, otro aspecto que tengo que tener en cuenta a la hora de cincelar es que cuando voy a hacer un corte, sería la imagen que tenéis a la izquierda de vuestra pantalla, voy a hacer un corte, el cincel se tiene que situar formando un ángulo recto, formando un ángulo de 90 grados con respecto al material que quiero cortar, ¿vale? Esto sería para hacer cortes, ¿vale? Repito, formando un ángulo de 90 grados. Pero en el caso en el que no quiero hacer un corte, sino que lo que voy a hacer es un ranurado, voy a hacer un rebaje del material, voy a hacer una eliminación de material para ir rebajando el espesor del material, bien porque voy a realizar un chavetero, una ranura o simplemente rebajar un material, entonces el cincel se va a tener que colocar ligeramente inclinado, ¿vale? No va a tener que estar formando 90 grados, sino que va a estar teniendo que formar un ángulo con respecto al material. Ese ángulo puede variar, aquí veis que es un ángulo aproximadamente de 45 grados, ¿vale? Pero que sepáis que no es un ángulo recto. Bien, cuando yo tengo el cincel afilado o el buril afilado, tengo que tener en cuenta diferentes cosas, ¿vale? En la imagen de la izquierda, me centro en la imagen que tenéis en vuestra izquierda, sería el equivalente a lo que estábamos hablando de cincel y buril. El cincel sería el de la derecha, el buril sería el de la izquierda, es decir, la superficie cortante sería mucho más grande en el cincel que en el buril, que la superficie cortante es más pequeña. ¿Y qué quiero representar con esta figura que os he puesto aquí? Pues que sepáis que cuanto menor es la superficie cortante, más penetración voy a conseguir con cada golpeo, ¿vale? De manera que si yo le doy un golpe al buril, voy a penetrar más sobre el material que si yo le doy un golpe al cincel, ¿vale? Porque al estar más superficie de cortante, ¿vale? Me va a costar más en el cincel que en el buril, ¿vale? Veis que penetra más uno que otro. Pues lo mismo sucede con el afilado, ¿vale? Cuando yo tengo un cincel muy afilado que acaba en pico, ¿vale? Que acaba en un pico muy fino, va a penetrar mucho más fácilmente en el material que si yo tengo un ángulo mucho más grande, ¿vale? Que le va a costar mucho más penetrar y por lo tanto el corte me va a resultar más complicado, más dificultoso, ¿vale? Por eso intentamos buscar un ángulo aproximadamente de unos 30 grados, ¿vale? Porque es verdad que si fuera mucho más afilado, si fuera por ejemplo de 10 grados, penetraría más, pero se desafilaría más pronto, ¿vale? Entonces hay que buscar ese equilibrio que decíamos antes entre penetración y que nos dure la herramienta lo suficiente. Y bueno, otra de las cosas que viene aquí es que también, por supuesto, la dureza del material, ¿vale? No es lo mismo estar trabajando sobre madera que estar trabajando sobre acero, que estar trabajando sobre un acero templado, que estar trabajando sobre un aluminio, ¿vale? Dependiendo del material que voy a querer cortar, pues el corte va a poder ser más profundo o menos profundo con el mismo tipo de golpe, ¿vale? Aquí veis un poco en esta imagen de la izquierda, que ahora mismo es sombrero en color azul, ¿vale? Veis un poco la naturaleza del cincelado o del burilado y cómo va
modificándose o deformándose el material hasta que el cincel va penetrando, va adentrándose en el material hasta que lo termina por separar por completo, ¿vale? Bien, ¿cuáles van a ser las aplicaciones más comunes cuando yo voy a cincelar algo o voy a burilar algo? ¿Vale? Pues vamos a cortar fundamentalmente materiales finos, chapas, ¿vale? Porque de materiales más gordos va a ser mucho más pesado, ¿vale? Optaríamos por otras alternativas. También para ejecutar chaflanes. Un chaflán es cuando yo tengo una esquina acabada en ángulo, acabada en pico, a 90 grados, y quiero rematar esa esquina, quiero acabar esa esquina en un redondeo, quiero rematar esa esquina para que no tenga una esquina, sino para que tenga 2 a 45 grados, ¿vale? Un chaflán. Pues eso, ¿vale? También lo voy a poder hacer con un cincel. Otra de las cosas va a ser, por ejemplo, eliminar el espacio entre taladros. De esto ya os digo que vamos a hacer una práctica en el taller, ¿vale? Pero, por ejemplo, una forma de eliminar material, por ejemplo, yo en esta pletina que tengo aquí rectangular, quiero eliminar la parte central, ¿vale? Claro, esto en una sierra de arco me va a resultar muy imposible. Entonces, una de las formas que voy a tener que hacer es, o una de las que puedo hacer es hacer una serie de taladros sucesivos uno al lado de otro, ¿vale? Y luego apoyarme, por ejemplo, en un cincel para terminar de eliminar ese material entre taladros, ¿vale? De manera que finalmente acabaría con un limado para mejorar la superficie y mejorar el acabado, y tendría una pletina cuadrada que tiene un agujero central, ¿vale? También con forma rectangular. También para hacer ranuras, chaveteros, cajeados, como veis aquí en la imagen central que os sombreo ahora en color azul, ¿vale? Se utilizaría un cincel o un buril, ¿vale? Y acordaros que como en este caso no voy a hacer un corte, sino que lo que voy a hacer es un cajeado, eliminar poco material, el cincel no trabaja a 90 grados, sino que trabaja ligeramente inclinado, ¿vale? También pues para eliminar tiras de material, que es concretamente la práctica que hemos hecho en el taller, ¿vale? Coger una chapa e ir eliminando una tira del material. Para eliminar defectos de soldaduras, que para esto también habéis utilizado mucho el cincel, para eliminar pequeñas proyecciones, ¿vale? Que hayan podido quedar sobre la soldadura. Eliminar remaches o eliminar un tornillo, a lo mejor ha quedado bloqueado una tuerca y un tornillo, entonces utilizo el cincel para eliminarlo, etcétera. Y aquí veis 3 ejemplos, ¿vale? De aplicaciones de cincelado donde lo que os quiero decir es que si lo que vais a cortar es más estrecho que el cincel, lo ideal es que el cincel sobresalga por ambos lados la misma longitud, ¿vale? O sea, que lo que salga por la derecha y lo que salga por la izquierda del cincel sea lo mismo, no esté desplazado, ¿vale? Lo más habitual es que también esté cortando superficies más grandes que de las que el propio cincel. Entonces, en este caso, tendré que ir recorriendo progresivamente con el cincel toda la superficie de la pieza que quiero cortar, ¿vale? Haré tantas pasadas como necesite. O sea, no de nada sirve intentar cortarlo de un solo golpe, sino que voy a tener que ir dando diferentes golpes de manera progresiva. Y también finalmente que sepáis que cuando yo a lo mejor voy a cortar un perfil, ¿vale? Una barra, en este caso una barra de sección cuadrada, puedo ir girando la pieza, puedo ir girando la barra para ir cincelando progresivamente o paulatinamente cada una de sus caras hasta que finalmente el perfil o la barra se termina por seccionar y se termina por cortar mediante cizallado, ¿vale? Mediante conformado. O sea, puedo ir girando la pieza a 90 grados hasta que consigo el corte total. Bien, esto es un ejemplo a la izquierda, un ejemplo de corte, trabajamos a 90 grados, un ejemplo en el que quiero hacer un rebaje del espesor, un rebaje de material, porque quiero hacer un cajeado, un chavetero, trabajo de manera inclinada, ¿vale? Y para terminar os he puesto aquí un vídeo que os viene un poco a la técnica del cincelado. Como ya hemos hecho una práctica en el taller, esto ya va a ser algo que ya conocéis, ¿vale? Pero que sepáis, me voy a salir en los anuncios, me salto los anuncios, perdonad. Este vídeo es interesante porque al principio del vídeo nos habla de cómo afilar el cincel, ¿vale? Cómo le corta la punta con una radial. Y una vez que tiene la punta cortada, pues se va, ¿ves? La tenéis cortada, se va a la electroesmeriladora y lo afila, ¿vale? Bueno, para cortes de chapa, ¿vale? Esto lo habéis hecho tal cual en vuestra práctica de taller. Chapas que son un poquito más gordas, de aproximadamente unos 3 milímetros, ¿vale? Le está costando un poco más.
e incluso chapas ya más gordas, quizá de 4 o 5 milímetros, ¿vale? Que sepáis que también se puede hacer. Bien, es un vídeo que os recomiendo echarle un vistacillo. Y bueno, pues al final del tema tenéis vuestras actividades 4.5 con 4 apartados. Las realizáis, las presentáis dentro de la fecha prevista y bueno, pues esto sería todo el apartado 4.2 de corte por conformado dentro de este tema 4 de procesos de corte. Si tenéis cualquier duda, como siempre, me preguntáis y estaré encantado de resolverla. Nos vemos en el siguiente vídeo.